su castigo. Siempre escuché decir que los pecados de los padres se reflejan en los hijos, pero jamás imaginé ser testigo del precio que mi familia pagaría por ello. Mi hermano Julián y yo estábamos parados frente al ataúd de nuestra abuela Irene. La capilla estaba fría, el aire cargado de incienso, pero había algo más, algo que no podía explicar. Su rostro parecía pacífico, maquillado para ocultar las marcas de su vejez, pero sus labios, tensos, parecían murmurar un secreto que solo ella conocía. ¿La escuchas?, me susurró Julián, su voz temblorosa. Lo miré, confundido, pero entonces lo escuché. Un susurro apenas perceptible, como si alguien estuviera rezando desde dentro del ataúd. El murmullo se mezclaba con un zumbido extraño que hacía vibrar las paredes de la capilla. Esto no está bien, susurré. De repente, el aire se volvió denso. Las velas parpadearon y las sombras comenzaron a moverse, alargándose en direcciones imposibles. La tapa del ataúd crujió, y en un instante, la abuela estaba ahí, de pie, al lado de su propio cuerpo. Su rostro, que antes parecía sereno, ahora estaba desencajado, con los ojos hundidos y vacíos. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras unas figuras emergían de las sombras. Eran altos, con trajes negros, pero sus rostros no tenían rostros. Donde deberían estar sus ojos, solo había vacío, donde debería haber una boca, un abismo oscuro que parecía devorar la luz. No. No. Gritó mi abuela, retrocediendo, pero ellos no se detuvieron. Sus manos huesudas y largas la sujetaron por los brazos y las piernas. Las llamas comenzaron a brotar del suelo, rodeándola. Un olor nauseabundo llenó la habitación, como carne podrida quemándose. Julián y yo estábamos congelados, incapaces de movernos, de hacer algo para ayudarla. «Ayúdenme», suplicó la abuela, sus ojos ahora fijos en mí. Su voz era un eco desgarrador, cargado de sufrimiento. Intenté avanzar, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me hubiera atrapado, como si algo invisible me obligara a mirar, a ser testigo. Quería gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca, y cuando intenté levantar mis brazos, me di cuenta de que no estaban ahí. Mis manos habían desaparecido. En su lugar, había muñones oscuros y ensangrentados. «Corre, Natalia», gritó Julián, pero no podía. Estaba atrapada en esa pesadilla, obligada a observar cómo las llamas consumían a nuestra abuela. Su piel se derretía, sus gritos se mezclaban con un eco inhumano, y las figuras sin rostro solo la arrastraban más profundo en las llamas. De pronto, la abuela dejó de luchar. Sus ojos vacíos me miraron una última vez, y su voz, ahora apenas un susurro, llegó a mis oídos. «El castigo no termina aquí». Con un último destello, las llamas la devoraron por completo. Todo quedó en silencio. Las sombras se retiraron, y las figuras desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Julián y yo estábamos solos en la capilla. O eso pensé, hasta que sentí una mano helada en mi hombro. Me giré lentamente y vi a la abuela, o lo que quedaba de ella, mirándome con una sonrisa retorcida. «Tu turno llegará, Natalia», susurró antes de desvanecerse en la oscuridad. El silencio no fue alivio, fue una manta pesada de ceniza y horror que cayó sobre la capilla. Las figuras sin rostro se habían esfumado, las llamas se habían extinguido, dejando solo el aire fétido a carne quemada y un frío que penetraba hasta los huesos, pero el terror, el auténtico castigo, apenas comenzaba. Julián, con la camisa empapada en un sudor helado, se desplomó de rodillas junto al ataúd vacío, susurrando incoherencias sobre pecados ancestrales y deudas que se pagaban en sangre. Yo, Natalia, no podía moverme, paralizada no solo por la visión de las llamas devorando a la abuela, sino por la inexplicable, atroz realidad de mis brazos, esos muñones oscuros y palpitantes. Donde segundos antes había tenido manos que querían ayudarla, eran ahora el testimonio palpable de que la pesadilla había trascendido la visión. El dolor era un zumbido sordo bajo el hombro, una herida fresca que olía a incienso rancio y a muerte, pero era la visión lo que me destrozaba. ¿Qué clase de ofrenda era esta? ¿Qué pacto o maldición de Irene se había cobrado un peaje tan inmediato y físico sobre mí,
mientras Julián permanecía ileso, llorando como un niño al lado. Quería gritar, quería sangrar, quería despertar, pero el horror no daba tregua. Fue entonces cuando sentí la caricia gélida y deliberada, la mano que me aferró el hombro con una fuerza que no era la de un espectro, sino la de una tumba. Me giré, sintiendo que mi cuello crujía por la rigidez del miedo, y la vi, o vi lo que quedó. Ya no era el cuerpo sereno del ataúd, ni el espectro vociferante consumido por el fuego, sino una silueta oscilante, hecha de humo denso y la sombra de lo que fue Irene. Su rostro, si se le podía llamar así a esa masa sombría, estaba distorsionado en una mueca de agonía y triunfo, una sonrisa retorcida que no reflejaba paz sino el eco del dolor eterno. Sus ojos, ahora puntos incandescentes en el vacío, me taladraron, no con súplica, sino con una malevolencia que superaba a la muerte. Su voz, ese susurro áspero y seco, parecía emanar del mismo suelo, resonando en la pequeña capilla con la autoridad de un verdugo. Tu turno llegará, Natalia, y no será un espectáculo rápido. Los pecados de los padres son la sentencia de los hijos. Tú llevas la marca, la penitencia, el pago inicial. El castigo no termina aquí. Al terminar de hablar, la sombra de la abuela no se desvaneció, sino que se retrajo de mí, como un gusano volviendo a la tierra, dejando una sensación de escarcha y azufre que me quemaba la piel. Las velas volvieron a encenderse con una luz tenue y normal, el olor a carne quemada se disipó y el frío se volvió solo el frío habitual de una capilla antigua, pero los muñones en mis brazos eran reales. La ceniza en el suelo era real, y la certeza de que mi castigo solo había comenzado era la única verdad ineludible. El silencio que siguió ya no fue de luto, sino de espera. El precio no era solo presenciar el horror de Irene, sino heredar su condena, llevar la prueba en mi propia carne mutilada, sabiendo que las figuras sin rostro volverían. Y que la agonía de la abuela había sido solo el prólogo del terror que ahora tenía mi nombre.